como bien estamos diciendo, hoy no vamos a estar con Santiago. Si algunos estabais preparados con Santiago, pues estabais, sí. No, pues hoy no. Hoy vamos a, como estamos con la celebración del Día del Padre, pues bueno, hoy va a ir un poco la predicación y voy a compartir sobre los actos amorosos de Dios como Padre. Y bueno, que el Señor nos ayude para compartir esta palabra y por supuesto no llego a todo de lo que se puede decir de Dios, por supuesto que yo no voy a llegar a eso, pero por lo menos algo que he podido preparar para esta mañana y espero que sea de bendición. Amén. Y bueno, hasta ahora los niños pues ya nos han cantado a los padres, estamos contentos, por eso nos llenamos así el pecho, porque, oye, somos padres. Y esta semana que hemos celebrado el Día del Padre, espero que lo hayáis celebrado de alguna manera, porque la verdad que me da mucha pena ver que se celebran muchas celebraciones de todo tipo, en todos los lugares, colegios y demás, pero el Día del Padre, por lo menos en el colegio de mis hijas, no se celebró. Ni siquiera se hizo una mención. Y eso da pena, la verdad. Pues porque es digno de celebrar también el Día del Padre, sí o no, ¿verdad? Es muy importante, yo creo. Y bueno, pero no se hizo, y menos mal que en casa después sí. Y es ya no solamente porque me toca como padre, yo he celebrado a mi padre, de verdad, cuando fue el Día del Padre, yo a mi padre pues también le hacía un regalo, hablaba con él, le llamaba, cualquier cosa, ¿no? Y es tan importante eso. Así que bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Te queremos adorar, Señor, y pedir que tu Espíritu Santo hoy nos hable, Señor, que nos dirijas, Señor, que tomes este tiempo, Señor, de la predicación de tu palabra para bendecirnos, Señor, para hablarnos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Llévate de nuestras vidas cualquier cosa que ahora mismo esté impidiendo, Señor, el escucharte a ti, el adorarte, el estar centrados, Señor. Ayúdanos, hemos tenido una alabanza y una adoración que nos hemos gozado, Señor, y ahora también con tu palabra, Señor, que se va a compartir. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Gracias por tu iglesia que hoy se reúne, Señor. Nos acordamos de aquellos que no han podido estar por la situación que sea, Dios. Y también te pedimos que los bendiga, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. La historia, hermanos, es bastante clara de que el hombre sin Dios pues no desarrolla aquello para lo que fue creado. Es bien claro porque desde el principio en Génesis vemos los planes que Dios tiene con su creación, con el hombre, y cómo el hombre los desbarata de un momento a otro, ¿no? Bueno, pasa el tiempo que sea, pero son desbaratados esos planes porque el hombre antepone sus deseos, antepone eso, el deseo que él tiene de hacer su voluntad y descuida el mandato de Dios. Hoy día los hombres que no conocen al Señor Jesucristo pues viven bajo su prudencia. Podríamos decir que a veces esa prudencia es buena, está bien encaminada o a veces no, ¿verdad? A veces no está tan bien encaminada, pero esto es porque viven bajo la conciencia que también es creada por Dios. Si Dios no hubiese puesto en el hombre la conciencia y como antes hablaba en la escuela dominical, esa moral del hombre que aunque no tiene a Dios, pues bueno, hay una parte que es creado por Dios y que está puesto en el hombre y que lo tiene, y eso es lo que le permite el no rebasar ciertos límites, no rebasarlos, aunque sabemos que cuando se rebasan, pues las cosas son desastrosas, ¿verdad? El hombre está, y esto para nosotros hoy lo estoy compartiendo, pero sabemos que no es nada nuevo, pero el hombre está a merced de su vil corazón. Un corazón que está torcido, que es lo que él ha preferido, por supuesto, y si no fuese por esos límites que estoy diciendo y que Dios ha puesto antes de que conozcan al Señor, por ejemplo, tú piensas en tu vida. Si antes de conocer al Señor, si Dios no hubiese, quizá por tu nacimiento, por tu crianza, no hubiese puesto ciertos límites, ¿hasta dónde podrías haber llegado? Pues
Es algo increíble, no lo sabemos. Pero porque Dios puso esos límites, es que no hemos caído en cosas pues desastrosas, ¿verdad? En el momento que la persona se cauteriza la conciencia, pues entonces decimos que ese hombre está perdido. Está perdido y ha perdido la cordura, no tiene sentimientos, ¿verdad? Todo esto nosotros lo sabemos bien. Hay ciertas personas que les decimos que no tienen alma, que son fríos. Bueno, Romanos 1, del 21 al 31, allá lo expresa bien. Allá el apóstol Pablo está diciendo la condición del hombre sin Dios, pero porque lo ha querido, porque aún sabiendo que Dios existe y que Dios está y que quiere lo mejor para el hombre, él ha preferido seguir la inclinación de su malvado corazón. Romanos 1. Es un texto que ya lo conocemos, lo leemos por un momento, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Fijaos que ya lo ha dicho unas 3 veces. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ya podemos leer, para terminar, había puesto el 31, pero el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, el hombre está muerto en estos delitos y pecados, ¿verdad? El hombre natural vive, pues, con sus razonamientos distorsionados completamente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y están sometidos a este siglo malo, a un siglo que lo que le hace es llevarle pues al fondo de un abismo. Y quizá él no lo sabe, o quizá sí lo sabe, pero le está sometiendo este siglo malo a la destrucción total. Bueno, yo digo que la genética de toda esta situación está en el principio. O podríamos decirlo de otra manera, el principio de toda esta situación es la genética del hombre. Como tú quieras, pero aquí lo que estamos diciendo es que está en el ADN del hombre. Está bien, pero que muy bien incrustado por los pecados de nuestros antepasados Adán y Eva. Entonces, hoy día todo lo que vemos por ahí en la calle y todo aquello que podemos ver en noticias o todo aquello que tú sabes de gente es porque está dentro de ellos. Es algo que es imposible sacarlo. Solamente cuando el postrer Adán, que es Cristo, libera al hombre de la esclavitud, es que es libre de veras, solamente. Dice 1 Corintios 15, 45, 46, esta es otra traducción, no la traducción 60, la que voy a leer, pero os la digo. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo primero viene en el cuerpo natural, lo primero que viene es el cuerpo natural.
y más tarde viene el cuerpo espiritual. Si no fuese por la gracia de Dios, hermanos, de nuevo, vuelvo a repetir, si no fuese por la gracia de Dios, que hemos sido cambiados, transformados, regenerados, viviríamos en un cuerpo natural en el cual hoy estamos, pero caminaríamos de una forma de vida, de una manera que quizá podría ir a peor todavía. Si no fuese por la inmensa gracia de Dios de que el Espíritu Santo está en tu vida. Entonces, en esta situación tan desastrosa, pues lo que a esto nos lleva es a ver los actos amorosos de Dios que tiene para con su creación como Padre. Esos actos amorosos. Lo primero que veo es que el Padre creó el mundo. El Padre, Dios Padre, creó el mundo. Y el significado, hermanos, oriental para la palabra Padre en la familia es como un pequeño reino en sí mismo. O sea, el Padre es el que manda en todo. Es como un pequeño reino de familia, de casas, ¿no? En mi casa mando yo, ¿no? Yo soy el rey de la casa. Es más o menos así el sentido oriental. Pero además también, vosotros habéis leído seguramente cuando habéis estado teniendo lecturas bíblicas, que hay momentos que en la palabra haya ciertas personas, creo que hay listas bastante grandes, aunque yo solamente he apuntado 2, de personas que han creado ciertas cosas y se les llama los padres, ¿no? El padre de tal cosa, el padre de cual cosa, ¿no? Bueno, yo tengo aquí a 2, que uno se llama Jubal, que fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Eso está en Génesis capítulo 4, 21. Y en el capítulo 4, 20 tenemos también a Jabal. Fijaos que, no, para poner a mi hijo cuando nazca. Jubal o Jabal, no sé cuál le pondré, no sé. El tema es que dicen que Jabal, es el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué quiero decir con esto? Se le llama padre a aquel que ha creado algo, a aquel que ha empezado algo, ¿no? Bueno, hoy día nosotros cualquier cosa, yo no sé, cualquier cosa que tenemos aquí tiene su padre, ¿no? Porque tiene su creador. Aquella persona que construyó cierta cosa es su creador. Pues bueno, en este sentido, Dios es el dueño y señor de la creación. Amén. Porque Él es el creador de todo lo que hay creado, de todo absolutamente que hay creado. Y nosotros, por supuesto, somos hechura de Dios. Él es nuestro Padre. Él nos ha hecho. Efesios capítulo 2, 10, ahí lo dice. Somos hechura de Dios, que dice que Él preparó también en ese versículo obras para que anduviésemos en ella. Y el Salmo 24 dice que Dios es el creador de todo y todos los habitantes de la tierra. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, hermanos, somos hechura de Dios, invención, por decirlo de alguna manera más coloquial para que lo entendamos, del más grande artífice de todos los tiempos. Es Dios. Él determinó que nos iba a hacer. Pero además de todo eso, cuando terminó su obra maestra de creación, que también estábamos nosotros ahí, dice Génesis 1:31, que Él vio que era bueno en gran manera. Que cuando el Padre Dios, nuestro Padre Celestial, nos creó la creación, creó al hombre, creó a la mujer, creó todo, vio y lo vio bueno en gran manera. Es como si tú vas a montar un armario, fijaos, cosa sencilla. Cuando lo montas dices, wow, lo que he hecho me ha quedado bien. Cuando un arquitecto, pues, da los planos y al final hacen una pedazo de construcción, dicen, qué bien me ha quedado. Pues fijaos que en el original esta palabra, cuando dice que vio que era bueno en gran manera, dice algo así, dice, he aquí, esto es bueno en gran manera. O sea, es como que Dios no vio nada malo en ti, no vio nada malo en la creación. O sea, cuando Él lo crea, lo que ve es que es bueno. ¿Quién lo ha hecho malo? El pecado. Él después incluso no nos mira con desdén cuando caemos en pecado. Cuando caemos en el pecado y cuando cae Adán y Eva y que todos, por supuesto, estamos en esa debacle, ¿verdad? No nos mira con desdén. Nos mira y dice,
Yo amo a mi creación. ¿Y qué es lo que Él hace? Pues al final lo que Él hace es buscar la manera para llevarnos a la salvación, llevarnos a esa, podríamos decir, restauración del hombre. Y es tan importante porque nos vio de una manera en la que a lo mejor tú ni siquiera te has visto. Él lo que hizo es proveer los medios de redención. No nos vio diciendo, lo que he creado, es que un padre, ¿verdad? Yo cuando veo a mis hijas, las veo perfectas y tienen sus defectos. Pero como soy el padre, pero porque tenga defectos las voy a dejar, no, ¿verdad? Proveo lo necesario para intentar que esos defectos sean menos, ¿no? Pues el Señor no solamente provee lo necesario para que esos defectos sean menos, sino que ¿cómo se dice? Se proveyó lo único y lo más espléndido que se puede proveer, que es la sangre de su Hijo Jesucristo, para quitar absolutamente el pecado. Y eso nos tiene que llenar de mucho gozo. Así como la oveja perdida, que se pierde, ¿verdad? O aquella moneda perdida, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que la va a buscar, y cuando la encuentra dice que se llena de gozo, porque ha encontrado aquello que se perdió. Cuando el Señor nos crea, nuestro Padre, cuando Él nos crea, y después nos ve perdidos, ¿qué es lo que hace? Va a buscarnos. Provee todo lo necesario porque es tu Padre. Y tú tienes que verlo de esta manera. Él es tu Padre, provee de todo lo necesario. Siempre provee de todo aquello para que tú no te pierdas. Entonces, la segunda cosa es que el Padre cuida de su creación. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Algunos ya sabéis que esto en teología, por lo menos este versículo, pues se denomina, el contenido de este versículo, se denomina la gracia común, por así decirlo, porque esto es simple, significa que todos somos beneficiarios o perjudicados de lo mismo en la vida, ¿no? Absolutamente todos, igual. Todos los que estamos aquí tenemos lo mismo, creyentes y no creyentes, buenos y malos. Todos estamos beneficiados o perjudicados de aquellas cosas que estamos viviendo en esta tierra. Pero la imagen esta del sol hace referencia a que Dios preserva la vida de todos. O sea, al final el sol sale tanto para unos como para otros. Por eso Él cuida de su creación, tanto de los malos, fijaos. Y esto es algo que a nosotros igual no nos entra a la cabeza, pero Dios cuida hasta el día que se mueran y que Dios lo decida, pero cuida hasta de los malos. De los buenos cuida, pero de los malos también. De aquellos que se van a perder hasta que haya un momento en el que se acabe, pero aún los está cuidando. Y quizá también por el comentario que dice Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el sol sale tanto para buenos como para malos, porque el Señor quiere el arrepentimiento. Quiere que procedan al arrepentimiento. Muchos, ya sabemos que no todos, pero muchos que procedan al arrepentimiento. Entonces, conocer al Creador, a su Padre, a su Inventor, es lo que Dios quiere, que ellos procedan a tener esa comunión con el Padre eterno y traerlo de nuevo al redil, ese redil espiritual, ese redil que es el Edén espiritual, por así decirlo, porque es una vida cambiada, transformada de nuevo al Padre. Sí, llegará un día que terminará el peregrinar de todos, tanto de buenos como de malos, de creyentes, de no creyentes. Pero hasta ahora Dios está haciendo salir tanto para unos y para otros porque cuida de su creación. Fijaos también, Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y esto, fijaos que Dios, bueno,
Mi esposa ya sabe que yo digo que a mí me hubiese gustado, aunque a lo mejor, si lo pienso bien, no, pero me hubiese gustado nacer en la época medieval. Pero luego digo, qué duro, ¿no? Porque por algo Dios no me puso allí, ¿no? Después pienso, digo, seguramente debía ser duro, pero claro, lo idealizamos porque vemos las películas, vemos todo, qué hermoso, los castillos, ¿verdad? Yo no he visto nada más que sé yo, películas, ¿no? Pero luego la realidad es que Dios me ha puesto en este tiempo, y a ti también, porque Él sabe el por qué. Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora Dios ha prefijado el tiempo en el que todos, de toda sangre que sabemos, ha estado en épocas, han tenido que vivir, y solamente porque Dios sabe. Pero Él es bueno, porque nos pone en un lugar que a lo mejor pues precisamente conocía nuestro corazón débil, yo no sé el qué, pero aquí estamos por eso. Y encima tiene límites nuestra habitación. O sea, llegará un día que se acabará. Pero mientras tanto, Él está cuidando de nuestra vida. Lo tercero que he puesto es que el Padre no abandona al creyente, a su Hijo, a aquel que es un hijo de Dios. Y estamos diciendo que Dios es el creador de este mundo y además es el cuidador también del mismo, tanto de buenos como de malos. Él no hace distinción en ese cuidado, por lo menos en la creación. Pero más personalmente, hermanos, no abandona al creyente porque su amor es tan grande por él, porque es su hijo. Y fijaos, hay una cosa que se llama deísmo, algunos lo conocéis, que dice que Dios nos creó y que luego nos dejó a su suerte. Dios te crea y después te deja a su suerte. Esta filosofía, que es una filosofía, dice que es como un relojero que ha venido, ha dado cuerda al reloj. Igual Marcos se acuerda de que antiguamente se daba, no digo, te estoy diciendo viejo, pero yo lo he conocido con que tú también. Yo lo he conocido porque mi padre, que nació en los años 30, tenía relojes, los 39 nació, tenía relojes de cuerda y lo dejaba allí y siempre tenía que volver. Así que no nos abandonó del todo, porque cuando se acaba la cuerda, Dios está ahí, ¿no? Pero bueno, lo que él dice es, el deísmo dice eso, que nos ha abandonado, que nos ha dejado. Y claro, no sé por qué Dios crearía un mundo y después lo abandonaría. ¿Por qué Dios crearía todo y después lo abandonaría? Lo dejaría ahí a su suerte. ¿Y en qué sentido se le puede llamar a alguien padre si después te va a abandonar? En ninguno, ¿verdad? Esto es algo que no nos entra en la cabeza, pues precisamente este pensamiento es contrario a lo que dice la Biblia. Porque lo que vemos totalmente en la palabra del Señor es que Dios interactúa continuamente está interactuando con su creación, está interactuando con sus hijos. Tú vas al Antiguo Testamento y vas a ver cómo Dios, a través de los profetas, de los reyes, de los jueces, de cualquier momento, Dios está interactuando. Vas al Nuevo Testamento y encontrarás a los apóstoles, encontrarás cómo Dios aparece para ayudar, sea como sea, no sé, todo lo que tú quieras ver de esa interacción de Dios con el hombre está plasmado totalmente en la Biblia. Pero más específicamente, hermanos, fue tanto el amor de Dios por los habitantes de este planeta, aquellos que él había creado, que no nos abandonó en nuestro pecado, sino que envió a su Hijo Jesucristo. Así que, ¿cómo puede ser que nos ha dejado aquí a nuestra suerte? ¿Tú crees que un Padre tan grande que nos ha creado nos puede dejar a nuestra suerte? Primero, estamos diciendo, su palabra nos muestra que no es así. Y segundo, su Hijo Jesucristo es la mayor muestra de amor. Amén. Su Hijo es la mayor muestra de amor. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó lo más importante que tenía, que era su propio Hijo, para nada. Entonces el pensamiento del apóstol Pablo aquí es que dándonos lo más importante que tiene, que es su Hijo, pues bueno, lo que nos está demostrando es que somos muy importantes para Él y que Él va a seguir teniendo cuidado de nosotros.
Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Habla para mí de un continuo cuidado, de estar con nosotros absolutamente para siempre. Y dos cosas que creo que son importantes es que no pienses que Dios te abandonó. No sé, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres creyente, no deberías pensarlo. Si es que lo has pensado alguna vez, no deberías pensarlo porque Dios está contigo. Y además la mayor muestra de amor fue su Hijo. Y su continuo cuidado está asegurado en su palabra. Dice en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay un abandono en ningún momento. No estamos abandonados, no nos han dejado aquí. No han cerrado y han tirado la llave. No, estamos aquí y Dios sigue cuidando a su creación y sigue cuidando, por supuesto, a sus hijos. Y este es mi cuarto punto y último, que es el más largo, pero es mi cuarto punto. El Padre obra en la vida del creyente. Nuestro Dios está pendiente de sus hijos. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo primero que vemos aquí es que el Padre mora en el creyente. Fijaos que en Jesús estaba, dice la palabra también en Colosenses 2:8-10, que en Jesús estaba absolutamente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús habitaba corporalmente Dios, toda la plenitud de Dios estaba en Cristo. Pero el mismo Jesús en este texto que acabamos de leer, diciendo que morará en el creyente, está diciendo que aquellos que aman a Dios, Dios también morará en él. Decimos, Dios está en nosotros, porque su Espíritu está en ti. Él ha venido a morar, Él ha venido a habitar. El Padre lo hace desde adentro, nos dirige desde dentro, no desde fuera. Fijaos que nuestros padres nos han guiado como han podido en nuestra vida, como pudieron, algunos mejor, otros peor, han hecho lo que han podido, pero esto es algo muy importante y es que Dios, nuestro Padre Celestial, habita en nosotros. Ha venido a morar en nosotros y nos dirige desde dentro. Aquello que ya mi Padre no pudo hacer por mí, que en algún momento me dijo, mira, ves por aquí, y yo no fui, y ahora ya no está para decírmelo, pero ahora sí está mi Padre Celestial, que es Dios, sigue estando para decírmelo, porque mora en mí, porque está conmigo. Y esta palabra que dice morar significa algo importante y es que ha venido y no como viene alguien a visitarme en mi casa y hacer morada, porque puede venir por un tiempo o puede venir por una visita. Nosotros tenemos visitas en casa, ¿verdad? Pero viene y lo normal, a no ser que sea por un tiempo, pero lo normal es una visita y después se marcha, ¿no? Pero Dios, tu Padre Celestial, está contigo permanentemente. Porque ha venido a hacer morada, que significa que ha cogido la tienda, que de esto habla la morada, ha cogido la tienda, ha clavado las estacas y se ha quedado a vivir contigo. Está contigo todos los días de tu vida. Y te dirige, y dirige tus pasos. Otra cosa es que escuchemos. Otra cosa es que en algún momento podamos contristar al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo está contigo. Mora contigo. Ha venido a hacer morada. No es una visita, sin más. Por eso el Padre mora en el creyente. Y esta es la obra que hace Dios en nosotros. Lo segundo es el Padre bendice a los creyentes. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y por supuesto, hermanos, si Dios mora en nosotros, pues tenemos asegurada su bendición, pero más específicamente por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo es que recibimos esas bendiciones espirituales, según dice este versículo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué son estas bendiciones espirituales? Hay un escritor que miré y dice, las bendiciones superabundantes de Dios
solo pertenecen a los creyentes, quienes son sus hijos por la fe en Cristo, para que todo lo que Él tiene sea de ellos, lo cual incluye su justicia, sus recursos, su privilegio, su posición y su poder. En Romanos 8, 16, 17 dice también que somos hijos de Dios, herederos y coherederos. Esta palabra es importante, coherederos, porque también tiene que ver con estar recibiendo una herencia conjuntamente con otras personas, ¿no? Coherederos, por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado. A veces cuando digo, a ver si el Señor me bendice, al final nos compramos un piso, ¿no? Y te pones ahí a mirar. Yo me pongo a mirar antes de tener el dinero, ¿no? Pero bueno, me pongo a mirar ahí, ¿no? Y veo que viene el anuncio y venden, no sé si es el 20% de la casa. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Y es que tiene varios herederos. Y al final la casa, digo, o sea que no vale esto. Valía 25 o 30 mil euros. Digo, wow, no es que los tenga, pero a lo mejor, quién sabe, Dios. Y luego de repente te das cuenta de que era uno de los herederos, igual hay 4 o 5 y cuesta 200.000 euros. No lo sé. Pues esto es coheredero, esto significa coheredero. Nosotros, hermanos, somos coherederos en Cristo Jesús. Todo lo de Él es nuestro, pero porque nos lo ha dado Él y porque estamos en Cristo. Esta es la única forma, la única manera. Todo lo suyo lo reparte con nosotros. Amén. Tercero, el Padre consuela a los creyentes. Segunda de Corintios 1, 3, 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y Dios consuela a sus hijos, a cada uno de nosotros, en nuestras tribulaciones por su misericordia y por su compasión. Hay mucha gente, hermanos, que hoy no ha sentido el consuelo de sus padres terrenales. Y bueno, yo me identifico también con lo que comentaba el pastor Marcos. Mi padre era la imagen de un padre serio, fuerte, ¿no? La verdad que yo tampoco recibí un abrazo de mi padre. No lo recuerdo nunca, ¿no? No es, sin más, no pasa nada, ¿no? Al final yo no hago más que abrazar a mis hijas. Yo estoy con ellas y las siempre, ¿no? Pero me identifico mucho con eso porque realmente los hijos sí necesitan ese consuelo de un padre. Necesitan un abrazo de un padre, un pequeño consejo del padre. Aquello que parece que los hijos a veces quieren andar por su camino, pero el padre siempre está ahí para decirles lo que deben de hacer, ¿no? Siempre estamos así, ¿no? Pero entonces Dios, que es nuestro Padre, que nos consuela, Él está pendiente de los quebrantados, de aquellos que lloran, de los afligidos, de aquellos que a lo mejor no tuvieron un padre terrenal que fue cariñoso, amoroso, ¿no? El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y esto suena bonito, pero se hace real en el momento que tú sabes que Dios está contigo y notas ese gozo y esa paz de que realmente lo estás sintiendo. No es solamente un versículo bíblico, no es algo que dices, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá. Muy bien, estupendo. Lo vives, porque eso es lo que nosotros tenemos que vivirlo. Sabiendo que si somos sus hijos, ciertamente esto se hace real. Estás recogido en los brazos del Señor. Estás en sus manos. Esto es así. El Padre ama al creyente. Esta es otra parte, 2 Tesalonicenses 2:16. El Padre ama al creyente. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y aunque a veces nosotros somos muy dados a decir, Dios te ama,
La realidad es, ¿sabes realmente que Dios te ama? ¿Sabes que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Que realmente ama al creyente? Porque los hijos de Dios a veces, nos podemos incluir todos, por supuesto, a veces somos muy ingratos. Y el pueblo judío, por ejemplo, el pueblo antiguo judío, sabía que Dios quería lo mejor para él, pero ¿qué hacía continuamente? Pues ser muy ingrato. Porque al final siempre ellos tiraban a su marcha, por así decirlo, ¿no? Pues cuando sabes tú, por ejemplo, que alguien te ama, y cuando no estoy diciendo cualquier persona, pues estoy diciendo pues tu esposa, tus hijos, tu familia, ¿verdad? Cuando tú sabes que alguien te ama, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo te muestras a esa persona? Si tú sabes que alguien te ama, pero encima debe de ser algo recíproco. ¿Te muestras exactamente con indiferencia o haces que eso realmente sea recíproco, ¿no? No es cualquiera el que te está amando. Estamos hablando de Dios. Pero si lo pones en el plano natural, tu esposa, tus hijos, tu familia, quien sea, ¿qué es lo que haces, no? Fijaos que este pasaje en Juan capítulo 21, del 15 al 19, que es muy conocido, solamente lo voy a nombrar. Aquí el pasaje en que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo dice 3 veces, ¿verdad? Y la gran diferencia en cada momento en que el Señor le dice me amas y cuando Jesús le dice me amas, está en que cada vez que Jesús le está diciendo Pedro, ¿me amas? Le está diciendo Pedro, ¿me amas? Con un amor, como hemos hablado otro día, ágape, un amor incondicional, un amor de verdad. Y el Señor, y Pedro le dice, tú lo sabes, Señor, te amo, pero le está diciendo, la diferencia es un amor filial, un amor de te quiero, te tengo cariño, te tengo afecto. Vale. De nuevo el Señor, Pedro, ¿me amas? Le está diciendo, me tienes que amar incondicionalmente. De nuevo Pedro le dice, te tengo cariño, te quiero. La tercera vez ya cambia la cosa y el Señor dice, Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes, Señor, que te quiero. Ya está. Y aquí hay algo importante, hermanos, y es que el dilema es que nosotros tenemos que tener cuidado cómo amamos. ¿Amamos de veras a Dios o solamente le tenemos cariño? ¿Cómo sabemos si tenemos cariño, si solamente queremos a Dios por un cierto espacio de tiempo? Porque a veces nos puede llegar a pasar eso. Tú le amas incondicionalmente. Fíjate que lo que le estaba diciendo a Pedro era eso. Pedro, me tienes que amar hasta dar tu vida. De hecho, ya sabemos después todo lo que le dice el Señor a Pedro, cómo va a morir y demás. Porque tienes que amarme de esa forma, no solamente tenerme cariño, no solamente tener un amor filial, un amor pasajero, un amor que puede venir y que va. No, tiene que ser fuerte, porque Dios nos ama con un amor de verdad, hermanos. Él nos ama con un amor de verdad, incondicional. No hay condición para el amor de Dios hacia ti. Fijaos que no hay condición ni siquiera tú, porque tú a veces puedes ser el condicionante, ¿no? Que uno dice, es que no me puede amar Dios porque yo soy así. No, no, es que Dios te ama porque eres su hijo en Cristo Jesús. Si eres su hijo en Cristo Jesús, te ama. El Padre santifica a los creyentes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este es otro subpunto. Y si tomamos de nuevo el ejemplo de Pedro, pues uno diría, vaya, y eso que Pedro anduvo con Cristo, ¿no? Y estuvo una buena parte del ministerio de Cristo, él estuvo allí caminando y aún así, fijaos las contestaciones de Pedro. Entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros, no? Dirá uno, pues mi amor es más frágil todavía. Pues yo, hermanos, yo creo que lo que podemos esperar es que aquello que nos falta, pues que Dios lo supla, ¿no? Que Él es el que debe suplir siempre en nuestra vida, porque nuestro amor es impuro, es un amor inmaduro, no es un amor a veces real para con Dios. Pero eso sí, tiene que ir creciendo y va creciendo poco a poco y haciéndose más fuerte. Debe hacer eso en nuestra vida, debe ser cada vez más fuerte, que pasen los años,
que pasen los años, que tú vayas caminando en los caminos del Señor, sabiendo que tu Padre te ama, que tu Dios te ama, y que vayas caminando de esta manera, y un día, pues como Pedro, como en Hechos, en el día de Pentecostés, se levanta y predica porque tiene un amor tan grande por el Señor. Se levanta y comparte y se convierte en mucha gente. Ya no había nada. Ya se acabó. Era algo incondicional lo que tenía hacia Dios. Era un hombre que fue tratado hasta el punto de que después se convierte en cabeza de la iglesia. Y esto todos lo sabemos. Así que eso es lo que nosotros debemos esperar cuando nuestro amor falla con Dios en muchas cosas. Tenemos que saber que debe de ser progresivo, que no se estanque, que debe ser algo progresivo, que nosotros hagamos hincapié en aquello que falla delante de nuestro Señor. Solamente por eso, porque esta es la santificación. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad, perdón. Tu palabra es verdad. Nosotros debemos ser santificados. Debemos ser santificados cada día de nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y aquí tengo ya por último, el Padre disciplina a los creyentes. Hebreos 12:6. Esto ya lo hemos dado en la serie de Hebreos que hemos tenido, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta semana me vino un recordatorio de una foto que puse de mi padre y la volví a compartir. Y puse algo que tenía allá y decía así: al padre se lo necesita, se le quiere y respeta durante la infancia, pero es de adulto que se le entiende y comprende. Es cierto, de pequeño los admiramos, los respetamos, tal, pero luego, cuando ya somos mayores, comprendemos mucho más todos sus actos, ¿no? Nunca quizá comprenderemos de todo a un padre, ¿no? Todo, completamente todo, pues lo comprendemos, pero cuando ya somos padres empezamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Pues la mayoría de la gente aprende solamente cuando ya el agua está hasta el cuello, ¿no? Cuando ya se ha metido, ¿no? Y aprendemos así muchas veces, ¿no? Pues en ese momento es que viene la disciplina del Señor. En ese momento es que viene. Y cuando Dios nos ha puesto un camino y nosotros cogemos y nos vamos por otro camino, es que Dios dice, mira, te tengo que reconducir. Y entonces ahí es cuando viene la disciplina. Y cuando Dios te ha mandado un camino y tú tomas otro, tranquilo. La disciplina no va a tardar. Porque va a venir pronto para dirigirte, para lo que sea, pero espérala, porque si eres un hijo, Dios te tiene que disciplinar. Y Dios te tiene que mandar por el camino bueno. Tiene que decirte, oye, ve para allá. Y quizá es duro, quizá no lo entiendes, quizá por eso digo que yo comprendí a mi padre muchas cosas cuando fui padre, pero otras quizá no las comprendía antes. Lo respetaba, lo amaba, hasta cierto punto, en mi ignorancia, cuando era pequeño, veneramos a nuestros padres, ¿verdad? Porque son nuestros héroes, ¿verdad? Pero luego comprendí muchas de las cosas que vi. Así que el Señor sabe lo que necesitamos, pero nosotros, con un amor inmaduro, pues como el del hijo pródigo, pues pensamos que sabemos más que él. E incluso pensamos lo que nosotros necesitamos. No, yo quiero esto. No, yo lo que necesito es esto. Entonces, con el amor de un padre que pastorea a su hijo, toma el cayado. Vosotros sabéis que el cayado no es como la vara es como para dirigir así, pero el cayado es más largo y es como así largo, ¿no? Es como un palo largo que luego tiene como una curva, ¿no? Y el cayado sirve para que cuando se va una cabra o algo, ¡pum! Incluso dicen que con el cayado lo que hacen es ¡plas! Cuando ya ven que no pueden más, le parten las piernas a la ovejita, a la cabra. A la cabra no, si es una cabra, a la oveja, ¿no? Entonces, así es como nos disciplina el Señor. A veces no tiene que coger el cayado y decir, ven para aquí, porque parece que te estás desviando. Te voy a dirigir yo. Pues estos son los actos de amor de Dios para con su creación. La cuida, la sostiene, pero para con el creyente, pues fijaos,
nos santifica, lo que hace también es que nos disciplina, nos cuida. En definitiva, lo que quiere es lo mejor para nosotros. Así que demos gracias a Dios porque tenemos a un Padre que está pendiente de nosotros y que nos ama de tal manera que nosotros solo debemos recibir ese amor. Es decir, gracias, Dios. Ayúdanos a vivir conforme a lo que estamos recibiendo de Dios. Piensa, ¿vives conforme a lo que recibes de Dios? Porque recibimos tanto de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran misericordia, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Dios. Nos diriges, Señor, nos amas, nos miras, Señor, con esos ojos de compasión, también con ojos de amor, Señor. A veces también para disciplinarnos tomas, Dios mío, decisiones, Dios. Por eso estamos agradecidos, porque aunque a veces no lo comprendamos, Señor, sabemos que lo necesitamos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a verte, Señor, como lo más preciado, Señor, que tenemos en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos has llamado para tu reino, Señor. Nos has llamado para morar, Señor, con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y estamos agradecidos por ello, Señor. Mira a tu iglesia que está hoy aquí reunida, Señor. Dios mío, que esta palabra, Señor, sea de refrigerio, Señor, para sus vidas. Que algo de lo que se haya podido compartir, Señor, les ayude, Señor, les motive a buscarte, Señor, como ese Padre bueno, ese Padre que nos ama incondicionalmente y que piensas en nosotros, Señor, y que obras de una manera especial en la vida del creyente, Señor. Gracias por tanto amor que tienes por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.